como si fuera un paréntesis en esa cotidianidad ríspida de decir quién va, quién no va, quién se pasó para un partido y quién se pasó para el otro. Nosotros queremos aprovechar la estada de José Antonio Martí Chabebe en el país para tratar de aprender y de que ustedes escuchen una manera diferente y contundente de entender procesos internacionales que a veces por repetir titulares y repetir ya, como cuando te sirven el salmón ya preparado, nos perdemos de la esencia y de premisas fundamentales para entender, por ejemplo, las elecciones en los Estados Unidos, qué pasa con los republicanos, qué pasa con los demócratas, cómo se está configurando ese mapa electoral que de verdad resulta hasta para expertos y expertas un tanto difícil de entender. Y también, si el tiempo y el interés del tema nos alcanza, vamos a tratar de tocar el tema del terrorismo, del Estado Islámico y todos esos temas realmente fascinantes, pero que cada vez más, y no sé, arquitecto Luis Guzmán, si te pasa, yo prefiero escuchar para tratar de entender después. José Antonio, de nuevo gracias por aceptar la invitación a Metrópolis. Esperemos que este programa sirva de mucho. Les recordamos que después de la presentación del programa queda para la vida en el Facebook del programa colgado y usted puede tirarle tomates a José Flores o simplemente decir no lo escucho. O laureles. O laureles, porque de eso se trata la tolerancia, entre comillas, en la República Dominicana. No escuchar a quien no piensa como yo. José Antonio, la sorpresa republicana, la sorpresa demócrata o simple y llanamente hay un decurso previsto por los expertos. Carmen Inver, muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa. Es un gran placer para mí estar de nuevo con todos ustedes. Y sí, estas elecciones presidenciales del 2016 se convertirá quizás en una de las más cruciales en la historia del proceso político en los Estados Unidos. Primero porque viene de un periodo de 8 años de una administración como la de Barack Obama que ha profundamente transformado la sociedad norteamericana y ha provocado una serie de declives y de partidismos muy acentuados en los partidos republicanos y en el Partido Demócrata. Hay un proceso, lo que más llama la atención, a mi modo de ver, en los dos partidos es cómo se ha producido este proceso de radicalización, uno hacia una teoría cada vez más conservadora y resguardando lo que se llaman las tradiciones culturales y políticas anglosajonas americanas, que es el Partido Republicano, y el otro es ya la continuación de ese proceso que llamo de radicalización del Partido Demócrata, acentuando la participación de las minorías, la intervención estatal, la sociedad multicultural y multiétnica del futuro en los Estados Unidos. Y aquí viene reflejado, por un lado, en la persona de Hillary Clinton, ¿no?, que es la continuación de ese proceso político demócrata que se inició con la administración del marido, con Bill Clinton, y el oponente principal, que es Bernie Sanders, que se va constituyendo también en una gran sorpresa y donde ahí, como digo, vuelven y se acentúan más los procesos radicales ya de lo que se puede interpretar dentro de la perspectiva norteamericana como una versión socialista de la economía y de la sociedad. Entonces se van a enfrentar esas dos tendencias, a mi modo de ver, en estas elecciones del 2016. Ambos partidos han sufrido un proceso de deteriorización en sus estructuras establecidas. El Comité Nacional Demócrata y el Comité Nacional Republicano se están enfrentando con tensiones internas porque todos estos candidatos, Bernie Sanders por un lado, Hillary Clinton es más estable, pero Bernie Sanders y por el lado demócrata Ted Cruz, el senador de Texas, y Donald Trump, el hombre de negocios de Nueva York, representan unos francotiradores prácticamente políticos, no encajan muy bien dentro de lo que se entiende como la estructura tradicional de un partido político. Entonces toda esa dinámica va a crear ya ha creado esta tremenda excitación en el público norteamericano y mucho más ahora en el público mundial también, que va a seguir de cerca
las elecciones que ya se iniciaron el día 1 de febrero con las elecciones primarias en el estado de Iowa. Te he escuchado en otros foros comentar este tema, pero necesitamos que lo recrees. Cuando Donald Trump apareció en la palestra, comenzamos a burlarnos de Donald Trump y a decirle con ese atrevimiento desde este lado caribeño que es un payaso, que está haciendo Donald Trump ahí. Sin embargo, cada día la figura de Donald Trump se convierte en un contendiente real y cuando digo respetable no estoy diciendo que comparto lo que él dice, pero alguien, un rival realmente. Sí. Lo más reciente fue esta semana como el Papa asumió, diciéndole que no era cristiano, pero asumió su presencia y su categoría de candidato. ¿Cómo se da el fenómeno Donald Trump? Si Donald Trump está jugando con los republicanos y está permitiendo que otros aparezcan como más liberales dentro del partido, ¿cómo analiza José Martí Chabebe el fenómeno Trump? Sí, bueno, con Donald Trump todo es espectacular realmente, comenzando por el famoso descenso del elevador en la Trump Tower, en la Quinta Avenida de Nueva York, el 16 de junio del 2015, cuando anunció su candidatura, una presentación, una tribuna creada en ese edificio donde él vive en los 3 pisos superiores del edificio. Y ahí, desde el momento en que comenzó a hablar, comenzó la controversia porque fue la famosa declaración donde dijo que los mexicanos envían a los Estados Unidos sus crímenes, sus violadores, sus criminales. Entonces inmediatamente se desató una polémica que no ha cesado hasta el día de hoy. Y la prensa, normalmente, la prensa yo la entiendo en los Estados Unidos, fundamentalmente favoreciendo al Partido Demócrata. De hecho, el Partido Demócrata es como una extensión política de la prensa y viceversa. Entonces la prensa adopta esta táctica del libro, ¿no?, del catálogo de trucos periodísticos, que lo primero es ridiculizar al candidato. Lo segundo, cuando no funciona la ridiculización, es entonces burlarse de él, ¿no?, tratar de criticarlo en algunos puntos. El tercero es negar completamente lo que dicen. Y ahora estamos entrando como en este proceso de una renuente aceptación ante el hecho de que Donald Trump puede ser muy posiblemente el nominado por el Partido Republicano como candidato a la presidencia. Actualmente hay 3 contendientes esenciales ahí, el senador Ted Cruz, como digo, de Texas, cubano-americano, y el igualmente cubano-americano Marco Rubio, senador del estado de Florida. Las elecciones primarias que van a tener lugar ahora en el día 20, el sábado 20 ahora, en Carolina del Sur, va a permitir determinar cuál es la tendencia futura que van a tener las primarias. Aquí se espera, ¿no?, las encuestas dan Donald Trump con 34-35% y Ted Cruz con 18-19% en segundo lugar. Puede ser que de hoy al sábado la situación se estreche más, porque siempre en los últimos días hay mucha gente que no termina de decidirse hasta la mañana de la votación, y puede ser que se dé más estrecho el resultado, pero los pronósticos indican que Donald Trump debe ganar de 600,000 votantes republicanos, más o menos 250,000 votarán por él, lo cual le permite ya entonces ir como candidato seguro a ganar las elecciones de Nevada, que son el martes 23 de estos, y de ahí va a pasar con buen pie a lo que se llama el Super Martes, el Super Tuesday, el martes 1 de marzo, donde 13 estados, 600 votos electorales van a ir directamente en contienda. Hay un proceso de confusión con el proceso electoral norteamericano, porque yo creo que lo dije en la radio, no es un proceso democrático como nosotros lo entendemos. El pueblo no vota directamente por los candidatos, sino que vota por un sistema donde cada estado tiene una serie de electores que forman lo que se llama el colegio electoral, y son esos electores los que eligen eventualmente al presidente de los Estados Unidos. El colegio electoral total son 538 electores, ¿verdad? 100 senadores, 2 por cada estado, por 50 estados, y un número de 435 representantes que forman el Congreso, ¿no?, lo que sería aquí los diputados, más 3 diputados adicionales
del estado de Washington, D.C., donde está la capital. Entonces, aquel presidente, aquel candidato que gana 270 votos electorales o más, se convierte en el candidato, en el presidente de los Estados Unidos. Si recuerdan las elecciones del año 2000, Bush ganó con 271 delegados y Al Gore 268, fue ese famoso debate que tuvieron 6 semanas en contienda por ganarse los votos electorales del estado de Florida, que en ese momento eran 25 votos electorales. Si Gore hubiera ganado, le hubiera ganado por casi 300 a 240, pero al perder, perdió por 3 votos. Y sin embargo, en esas elecciones, que es lo que da la característica peculiar del sistema norteamericano, Al Gore ganó 2 millones de votos populares más que George Bush en dimensión nacional. O sea, 2 veces en la historia se ha dado el caso de que más personas votan por un candidato, pero ese candidato no logra, por la distribución que hay entre estados, no logra llegar a los 270 y gana el candidato que obtuvo menos votos electorales. O sea, hay algo... No, votos populares, quiero decir. Hay cantidad de cábalas que si se gana en un estado primero, si se gana en otro, por eso la importancia de las elecciones en Iowa. Pero, ¿cómo puede determinarse el ganador? Dependiendo los votos electorales de cuál estado, se puede hacer el cálculo, la predicción. Bueno, eso iba quizás a tratar de ver cómo se puede explicar eso de una manera muy simple. Vamos a decir, hay 320 millones de habitantes en los Estados Unidos. Entonces la fórmula que usan es que hay 320 millones divididos por 538 electores, ¿no? Los 100 senadores y los 438 de la Cámara de Representantes. Que son los delegados. Cada uno de esos representantes y senadores representa actualmente, si tú divides 320 millones entre 538, te va a dar más o menos 650,000 habitantes, ¿verdad? A medida que la población va aumentando, cuando la población sea 350 millones, pues cada representante va en ese caso a representar 420,000 y algo, ¿verdad? Y dependiendo de la población de cada estado, se le asignan los votantes del colegio electoral. California, por ejemplo, es el estado más poblado de los Estados Unidos, tiene 37 millones de habitantes. Si tú divides 37 millones entre 538, te va a dar 55 votos electorales. O sea, 55 por 650 te va a dar la población de California. Nueva York tiene 29 votos electorales con 23 millones de habitantes. Florida le ha pasado a New York y tiene 29 votos electorales. Entonces, la población de cada estado, dividido por los 538, da el número de votantes electorales de ese estado. Por tanto, en términos de estrategia política, eso tiene una importancia fundamental, porque quiere decir que un candidato le va a dar mucho más importancia al estado de Nueva York, ¿verdad?, que al estado de Nebraska, que es más grande territorialmente que Nueva York, pero nada más tiene 4 votos electorales. Entonces, muchas de las campañas y las estrategias se concentran en las costas, que es donde más población hay. Los demócratas siempre llevan una ventaja el día de las elecciones, porque normalmente ganan Massachusetts, Nueva York y New Jersey. Entonces, como hay una diferencia de 3 horas en el calendario, el republicano realmente tiene que, como dicen, catch up, ¿no? Tiene que tratar de lograr varios votos electorales para por lo menos empatar y pasarles, porque una vez que llegan a la costa oeste siempre ha votado también demócrata, y ahí ya son 80 votos electorales. Pero, vamos a decir en este caso de noviembre de 2016, si Donald Trump gana el estado de Nueva York, entonces son los demócratas los que tienen que apurarse. Y si le gana por muchas ventajas, cuando ya llega el horario de California, mucha gente en California ni siquiera se molesta en ir a votar. Eso ha pasado en las grandes victorias electorales de Richard Nixon en el 72 y de Ronald Reagan en el 84. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otra particularidad de este proceso electoral en Estados Unidos, que de acuerdo con Martí Bebe, es ya no se puede decir muerte, pero se sepulta la familia Bush, de acuerdo a tu percepción. Pero vamos a hablar cuando regresemos de ese tema.
tenemos pendiente el asunto de la familia, del clan Bush, pero también hay un clan Clinton. Lo que pasa es que como uno los ve solo a ellos dos, pero alrededor de ellos dos hay un clan. Bueno, sí, hay algunas dinastías familiares en la historia política, ¿no? La primera fue John Adams, que fue el vicepresidente de George Washington y que luego fue el presidente en el año, creo que 1798 o en el 1800. Y su hijo, John Quincy Adams, fue también presidente en 1820. Entonces ya esa es la primera dinastía, la otra es la dinastía de los Roosevelt, con Franklin Delano Roosevelt y Teddy Roosevelt, que era más o menos sobrino, tío abuelo de Franklin Roosevelt. Y también están los Kennedy, ¿no? Que hubieran podido ser también una gran dinastía, los Clinton, como tú mencionas, y los Bush. Los Bush son aquellos que han logrado también, igual que los Adams, padre e hijo, y si se diera la elección de Jeb Bush, entonces sería sin precedente, ya 3 personas de familias directas se convertirían en presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que una de las grandes características de la campaña de Donald Trump es que prácticamente, si yo digo sepultar, ha destrozado las posibilidades electorales de Jeb Bush, porque muchas personas y el partido en sí mismo republicano entendió que iba a ser una contienda entre Jeb Bush de nuevo y Hillary Clinton por el Partido Demócrata. Sin embargo, surgió este meteorito en el medio del 2015 y Donald Trump está apelando a una serie de temas que son muy sensitivos y que generan una conciencia, yo le llamo nacionalista y popular en el espíritu de los Estados Unidos, de esas grandes masas, muchas de ellas que se han visto desplazadas por la globalización, de la cual la primer víctima ha sido para mí la economía de los Estados Unidos. Entonces ha creado mucho resentimiento en toda la antigua clase obrera y manufacturera norteamericana y ha apelado también al asunto que fue la controversia con el Papa ayer del problema de la inmigración ilegal en los Estados Unidos, donde se está hablando de 11 millones de personas, pero a mi estimado más conservador es entre 20 y 25 millones de ilegales que contribuyen también a una depresión de los salarios internos y a una serie de problemas económicos y sociales que son casi imposibles de calcular en toda su dimensión. Entonces, apelando a esos temas sensitivos, es que yo creo que le ha dado el gran impulso a la campaña que ha llevado Donald Trump, que para mí ha sido, en lo que se refiere al plano político intuitivo, ha sido realmente genial, y es siempre apelando, como digo, a estas emociones básicas del electorado norteamericano. Ahora, ¿se puede dar, José, la posibilidad de que por primera vez en la historia los electores delegados voten contrario para no, en caso de que consideren que Donald Trump sería un peligro y aunque los estados voten a favor, tenga mayoría de delegados que deberían de votar a favor de Donald Trump, no lo hagan? Bueno, sería un caso sin precedentes realmente. El Partido Republicano creo que son 2.372 delegados totales en los 50 estados. Aquel que gane 1.237 o más se convertiría el nominado. Pueden ir a la convención. Donald Trump podría ir con 1.400 votos, pero podría haber una rebelión en la convención en Cleveland, que va a ser en agosto de este año, y quizás no aceptarlo. Nunca se ha dado un caso, lo que llaman una convención fracturada, en cuyo caso ya se entraría en una serie de negociaciones. O Trump adoptaría la también sin precedente decisión de irse por un partido independiente. Donde sí se está dando ese caso que tú mencionas, en el Partido Demócrata, porque los demócratas, por alguna razón que yo todavía desconozco, son 4.000 los delegados y hay que tener 2.500 para llegar a la convención demócrata, porque tienen igual cantidad de delegados por estado y una categoría que se llama superdelegados, que son nombrados por el Comité Nacional Demócrata. En las elecciones que pasaron ahora el día 9 en New Hampshire, Bernie Sanders logró 50.000 votos más que Hillary Clinton, con lo cual logró una serie de delegados del estado, pero los superdelegados, que eran casi el mismo número, todos votaron a favor de Hillary Clinton, y cuando se hicieron las recuentos final,
salieron empatados el número de delegados, porque está esta estructura por encima que viene de una convención, la famosa convención del 68 en Chicago, donde se entraron prácticamente a balazos ahí los sectores radicales, y dice el Comité Nacional Demócrata, para evitar una radicalización de las bases populares, deciden poner esta estructura de superdelegados. Duplicaron. Lo duplicaron y esos superdelegados votan por quienes ellos quisieran. En el 2008, Hillary Clinton logró más votos populares que Barack Obama, pero todos los superdelegados se fueron por Obama y no por Clinton, y al final adquirió la nominación. En la introducción tú hablabas de las transformaciones o de lo que había provocado la administración Obama. Que las radicalizaciones o las aperturas de Obama o quizás los errores de Obama permiten todo esto que está ocurriendo. Bueno, es sí, una política muy peculiar la de Obama. Primero, esa inserción, ¿no?, que a nosotros nos parece muy loable, de crear una estructura universal para el sistema de salud pública, algo que no avanza mucho con la mentalidad norteamericana. El norteamericano cree en la privatización de los servicios de salud como la privatización de los servicios de educación. No tiene todavía ese pensamiento, estilo socioeconómico europeo o latinoamericano, ¿no? Nosotros seguimos mucho ese estilo también europeo, y creemos que la educación y la salud son servicios básicos. Muchas personas en los Estados Unidos no piensan de esa manera, prefieren una estructura, y hay otras maneras también de lograr, que no voy a entrar aquí a debatir, para lograr una cobertura más o menos igualitaria de toda la población. Bernie Sanders probablemente apoyaría eso. Bernie Sanders apoya completamente el estilo europeo, ¿no?, de servicio, o continuar ya el Obamacare, ¿no? Porque el Obamacare, a pesar de que está resultando muy costoso para la población, lo que hace realmente es transferir de las personas con ciertos ingresos, transfieren para pagar la cobertura de aquellos que no pueden. Entonces, como quiera, ahí hay un servicio de privatización de una manera o de otra. Obama también, donde más radical ha sido, yo creo, ha sido en esta política exterior, donde él, de manera convincente, y no creo que lo haga de una forma hipócrita, cree realmente que la resolución de los conflictos internacionales se pueden lograr por una serie de negociaciones razonadas. No es una estrategia que le ha dado muy buenos resultados, tiene un problema de tensión creciente con China y Corea del Norte en el Asia, tiene un problema en las fronteras de Europa Oriental con la expansión, el expansionismo ruso de Vladimir Putin, y ha creado realmente un vacío extraordinario con esta política pro-iraní en el Medio Oriente, donde realmente de una situación más o menos estable que estaban al final de la administración Bush, más o menos, se ha convertido con un caos con la introducción de esta concepción de la primavera árabe para democratizar las sociedades medio orientales, y es realmente ese vacío que ocurrió cuando se eliminaron a Mubarak en Egipto, a Gaddafi en Libia, y que se está tratando a Assad en Siria, lo que ha creado es un vacío que fue llenado por la hermandad musulmana, y las sociedades se han radicalizado con el fundamentalismo islámico. Entonces eso está agudizando aún más los conflictos. Antes de entrar en ese tema que ojalá nos dé tiempo tratar en esta mesa, vamos a hablar de la situación demócrata, porque ya hablamos de los republicanos. Hillary es un mito para nosotros, para este lado del mundo, y para las personas que se piensan liberales, demócratas. Sin embargo, quien revisa un poco más la historia de Hillary Clinton se puede dar contra la pared, porque no es todo lo que uno piensa que puede ser. ¿Qué pasa con Hillary Clinton en este momento? Bueno, una de las cosas que está pasando con Hillary Clinton es que aún lo revolucionaria y radical que pueda ser, o progresista, vamos a llamar, ese es el término real, se ha encontrado de lleno con algunos problemas. El contexto del siglo XXI no es igual que el que había en los años 90. Por ejemplo, ella acusó a Donald Trump de ser una persona con una tendencia sexista. Entonces Donald Trump, contrario a todos los otros candidatos, inmediatamente le replicó, porque esa es otra característica. Si tú le dices algo, él te replica inmediatamente. Entonces le dijo, pero ¿cómo usted me puede llamar a mí sexista con ese marido que usted tiene?
Entonces inmediatamente salió esta fosa de cadáveres que estaba enterrada con todas las historias de las mujeres que fueron atacadas y algunas de ellas prácticamente violadas por Bill Clinton, algunas de ellas también en la oficina oval de la Casa Blanca. Entonces, ¿qué sucedió ahí? ¿Verdad? El componente esencial en que se basa la campaña de Hillary Clinton son las mujeres. El hecho ya de ella ser mujer representa una cualidad, una ventaja en las elecciones. Muchas de estas jóvenes, que son las hijas y las nietas de las feministas de los 60, 70, 80, son el resultado del feminismo, ya no piensan de la forma en que pensaban las mujeres en los años 90, cuando se dieron los escándalos con Bill Clinton, donde la actitud era, bueno, sí, él hizo esta falla moral, pero ha sido un gran presidente. Estas muchachas nuevas, que son partidarias de Bernie Sanders, no piensan así, lo que piensan es que Hillary Clinton fue víctima, fue humillada repetidamente por un hombre, y ella condonó esa conducta y por ende no representa la condición femenina ideal para el siglo XXI. Entonces, asimismo también se piensa que Donald Trump, aprovechando todas estas circunstancias, realmente Hillary le ha puesto en bandeja de plata todas esas respuestas, porque Hillary, como ningún otro candidato anterior, se demostró que ha utilizado a nivel personal información gubernamental para favorecerse en aspectos privados internos. Entonces, independiente de que la prensa es condescendiente con Hillary, y es ahí donde hay una cierta hipocresía, porque ella estaría descalificada con la conducta que está demostrada por el uso de información gubernamental a través de sus emails privados. Bueno, sí, ese es otro punto, ¿no? Aquí interviene lo que yo digo de ser realmente favorecida por la prensa, porque el proceso como se entendía para Hillary Clinton era que fuera una coronación. O sea, nunca se pensó que iba a haber una serie de obstáculos. Hay dos problemas esenciales. Uno es Benghazi, en el 2012, en Libia, cuando atacaron el consulado y mataron al embajador norteamericano y a 3 soldados más que lo estaban protegiendo. Una batalla, contrario a lo que se dice en la prensa, una batalla que duró 12, 13 horas y no se le ofreció ningún tipo de apoyo. Entonces hay una serie de cuestiones ahí que todavía no han quedado dilucidadas. ¿Qué hacía el embajador ese día en el consulado en Benghazi? Porque le habían advertido ya, todas las otras misiones se habían retirado de Benghazi por el problema de la seguridad. Sin embargo, el embajador estaba ahí, probablemente para supervisar una serie de cargamentos de armas que iban a salir de Benghazi vía Turquía para suplir los movimientos de resistencia en Siria. Entonces entraron ahí, pero una brigada de la terrorista de Al-Qaeda atacó el consulado y lo mató. Aquí Hillary Clinton, obviamente, está demostrado en los videos, mintió sobre la razón que condujo a ese ataque. Y por el otro lado están los emails que tú mencionas, donde el FBI está haciendo todavía una investigación que debe resultar en una recomendación para crear una causa judicial contra Hillary Clinton, que va a depender de si el Departamento de Justicia acepta la recomendación o no, y está el uso de los emails del Departamento de Estado para favorecer a ciertas corporaciones, y estas corporaciones a su misma vez dan contribuciones a la Fundación Clinton. Entonces esa investigación se ha ampliado ya del asunto de usar información clasificada a posibles prácticas de corrupción. Entonces le crea un problema adicional para ella, más el asunto de que Bernie Sanders, el otro candidato demócrata, realmente está adquiriendo una popularidad que no se pensaba para esta altura de las elecciones. Cuando tú mencionas las respuestas inmediatas, agresivas, y devuelve golpe por golpe e insinuación tras insinuación de Donald Trump, yo pienso, José y Luis, que la verdad nosotros nos quejamos aquí de las campañas duras y bajas, fétidas, como dijo en una ocasión Ángela Peña, pero nosotros, lo nuestro es juego de niños. No, la política en los Estados Unidos es brutal. Pero uno no se imagina. Y las cosas que se dicen, Cruz y Trump ahora se están diciendo hasta del mal que se van a morir.
No, pero es así, así es la política. Y entonces hay este debate. Por ejemplo, Hillary Clinton, al ser muy, ¿cómo te digo?, protegida por la prensa, no ha tenido la oportunidad de foguearse realmente. La gente habla de los demócratas, de los republicanos, de que se están matando entre ellos. Ese es el ruido y el desorden de la democracia. Déjalo que peleen y el que salga de ahí va a salir bien fogueado de todos los temas y va a ser realmente un contrincante a tomar en consideración. Entonces, a Hillary no le están haciendo un favor con toda esa protección. Otra pausa y regresamos. En San Juan de la Maguana hay muchos niños especiales y quizás no tienen la oportunidad de llevarlo a un centro, Santo Domingo, para darles la terapia que los niños necesitan. En realidad yo no he podido salir de aquí a llevarla a otro lado, a la capital, ni así. Bajo la supervisión del despacho de la primera dama, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad abrirá sus puertas en San Juan. Con este tercer centro, el CAID busca llevar esperanza a cientos de familias con niños en condiciones especiales en el sur del país. Según he visto, ahí nos van a brindar la capacidad necesaria para integrar al niño en la sociedad. Uno tiene que enseñarle en la casa, pero si tiene una ayuda de otros métodos cómo hacerlo, el niño aprenderá mejor. Le van a dar terapia, psicología. No es lo mismo que yo tenga que hacerle de aquí a darle una terapia cada 8 días al hospital, sino que la va a tener ahí mismo. Yo estaba orándole al Señor, pidiéndole al Señor que me diera la salida, que me ayudara, porque mi hija está creciendo, porque uno tiene sus hijos y uno quiere que se integren a la sociedad, que sean niños igual que todos los niños. Están todo el mundo entusiasmado, todo el mundo llamando, que cuándo viene la gente, que qué vamos a hacer. Y yo dije, no, pero espérense, vayan tranquilos, vamos a organizarnos. Claro, porque yo sé que mi niña va a estar segura. Un alivio muy grande para nosotros. Creo que es la primera vez que un gobierno se interesa por esos niños. Es de bendición para nosotros, tanto los padres como para los niños. Es un paso de avance a ser niño y hacia la familia también una ayuda. Lo mejor que puede pasar aquí en San Juan es eso. Eso va a ser lo mejor que va a poder pasar. Bien, esas son las cosas que aquí no sabemos de la política dura y pura. Y tú mencionabas cuando hablabas, te referías a Obama, toda la crisis de Medio Oriente, de Oriente, la radicalización de ese lado del mundo. Tienes una percepción que yo le digo casi apocalíptica de lo que puede pasar. Luis te decía fuera del aire, bueno, pero el Estado Islámico lo financió o lo financia Estados Unidos. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando? Sí, bueno, el Medio Oriente, la raíz verdadera para mí de todas estas dislocaciones fue la errada invasión norteamericana a Irak en el año 2003. Yo no creo que en ese momento era una política correcta, porque en la sociedad medio oriental depende mucho de esta estructura de clanes, de tribus, de particularidades familiares, y hay siempre una serie de tensiones internas en las sociedades, sobre todo de las tierras centrales del Islam, que son las tierras árabes. Entonces los dictadores, al estilo de Gaddafi, al estilo de Mubarak, al estilo de Nasser antes, de Saddam Hussein y de Assad, son los factores de estabilización de esas sociedades. Al desprenderse del reinado de Saddam Hussein, crearon un vacío, como digo, que se fue llenando gradualmente de una serie de elementos radicales que ya no respondían a las estructuras laicas del régimen de Saddam Hussein, sino ya a fundamentos religiosos. Al atizarse la tensión con el fundamentalismo islámico, ¿no?, que es realmente la expresión cultural e intensa de esas sociedades, ¿no?, lo que determina la conciencia y la forma de ver el mundo de esas poblaciones, pues se agudizó un conflicto. A ello hay que agregarle que dentro de toda esa estructura medio oriental hay un conflicto, una división interna entre las sociedades sunitas, que son la mayoría, ¿no?, de las sociedades de la tradición, y las sociedades que llaman chiitas, a la cual responde la totalidad del Estado de Irán y algunos componentes en el Líbano y algunos componentes en Saudi Arabia. Entonces, dentro de esa tensión también de dos versiones ya teologales del Islam, también ha agudizado
el conflicto. Otra, para mí una política esencial, es esta política llamada desde atrás, from behind, como la definió Barack Obama, de no intervenir directamente en los conflictos y tratar de saldar las cuestiones por elementos negociados. ¿Qué ha sucedido con eso? Que en el caso de Siria, ¿no?, que iba a ser el último componente para ya crear el concepto de la primavera árabe e introducir la democracia, no se pudo lograr, ha habido una resistencia, y al crearse ese vacío de liderazgo norteamericano, los rusos han penetrado por primera vez después de casi 50 años en el Medio Oriente, ayudando a este sector sunita y ganando bases rusas en la costa oriental del Mediterráneo, y los iraníes también han logrado una influencia mayor en la región. Entonces hay una tensión ahora. Pero tú estás pintando un escenario de guerra. Hay una guerra, pero hay una guerra secreta, porque Arabia Saudita, todas las monarquías del Golfo, ¿no?, todas las estructuras, las sociedades petroleras se sienten amenazadas por ese gigante en el norte que tienen de Irán, cuyo objetivo final es tratar de dominar esas sociedades y crear en el triángulo oeste que llaman del oro negro, controlar 60-70% de la producción petrolera mundial. Entonces hay una tensión ahí geopolítica y estratégica muy grave, a lo cual viene también a introducirse entonces este componente, producto semidirecto de la invasión americana, que es el ISIS, el grupo islámico de Irak y del Levante. Eso como otro elemento, con otra explicación, otra génesis. Adicional, pero ese ya es, como yo digo, la suma, el compendio esencial de lo que es el pensamiento fundamentalista islámico. Todas esas prácticas que usa el ISIS, los ataques a poblaciones, las masacres colectivas, el tráfico de esclavos, son las prácticas que usaba el profeta Mahoma en el siglo VII en Arabia. Están siguiendo al pie de la letra la estrategia política y militar que proviene, como digo, de hace 14 siglos. La bandera negra esa que ellos enarbolan, lo que dice encima ahí es la primera sura, la primera cita del Corán: Dios es Dios y Mahoma es el mensajero de Dios. Entonces todo lo que hace ese grupo es inmensamente simbólico. Tú hablas del Apocalipsis, los dos temas esenciales del ISIS es la recreación del califato islámico en Damasco, la capital de Siria. Por eso es importantísimo para ellos tomar Siria, que reproduce el primer califato del siglo VII, y a partir de la captación de este califato se van a crear las condiciones para el apocalipsis final, el juicio final a la manera de la ideología islámica, en donde, de acuerdo a la tradición, Jesucristo va a retornar a la tierra, va a romper la cruz, va a destruir la cristiandad y el Islam va a reinar para siempre. Oye, antes de tú terminar, yo quería plantearte que a veces vemos de una manera realmente fantasmagórica todo lo que desconocemos del Islam. Y la pregunta era si no hay algún sector sensato que pueda dialogar o convenir con Occidente algo distinto para evitar lo que sabemos que está pasando. Sin embargo, el enfoque suyo es decir que eso obedece a las creencias religiosas y que entonces eso no puede cambiar, José Martí. No, pero por supuesto que puede cambiar. Está claro, ¿no?, que el gran porcentaje de la población responde a lo que se llama un Islam moderado. El Islam tiene 1.7 billones, o sea, 1.700 millones de adherentes, pero también estamos hablando de que en las encuestas más conservadoras posibles, entre un 10 y un 20% de la población total musulmana siente simpatías por métodos violentos de guerra y por estrategias violentas para imponer... Para ganar territorio. Para ganar territorio e imponer la Sharia, la ley islámica, donde predomina los valores de la sociedad islámica, la jurisprudencia islámica. Entonces, si tú hablas nada más de 10%, estamos hablando de 150 a 170 millones de personas. O sea que de una radicalización de un 2% de eso, estás hablando de 3, 4 millones de combatientes. O sea que, aun y cuando sea una porción ínfima, esos sectores radicales tienen que ser de alguna manera controlados, y hasta ahora las grandes sociedades moderadas, no, la India es una, Indonesia es otra, no han podido imponerse, y estos sectores radicales
siempre terminan teniendo la voz cantante. Parecería muy cándido ahora mencionar la influencia de organismos internacionales en este asunto. Ellos no tienen que ver con eso. Bueno, sí tienen que ver, pero los organismos no internacionales, temperan para nada pero las Naciones Unidas no puede, por ley internacional, no tiene una jurisprudencia de fuerza sobre los conflictos. Lo que puede es recomendar solamente. El Consejo de Seguridad podría adoptar una estrategia militar, pero realmente todas esas resoluciones de Naciones Unidas no tienen ningún valor jurídico. Hay algunos que argumentan la posibilidad hasta de una guerra termonuclear. Bueno, en caso de que, por ejemplo, ahora dicen que se perdió un cierto material radioactivo que puede estar en manos del ICI en Raqqa, ¿no? en la ciudad donde se concentra el cuartel general. Si pueden tener acceso a ese tipo de material, pueden crear un ataque bastante devastador. Cuando regresemos, José va a explicar qué es el Estado Islámico realmente. Regresamos. Aquello del único terrorista bueno es el terrorista muerto. Bueno, si hay que ponerlo así de esa manera, pues, por ejemplo, el ISIS ha desarrollado ahora una nueva estrategia con este asunto de la crisis de los refugiados en Europa y probablemente ahora en los Estados Unidos. No hay duda para mí de que al menos 5 a 10% pueden ser elementos radicales que pasan como refugiados a penetrar a las sociedades europeas. Este ataque en noviembre en el Bataclan, en París, y en el estadio, 2 de ellos fueron declarados refugiados sirios. Entonces son células que van entrando y el ISIS, aparte de los ataques espectaculares por grupo, tienen también ahora lo que se llaman los lobos solitarios, de Lone Wolf, donde la célula es activada. Que pueden ser occidentales. O sea, muchos de ellos son occidentales, sí. El de San Bernardino, en California, era norteamericano, el terrorista. Sí. La mujer era pakistaní, pero ahora hay un conflicto porque Apple no permite el que atacó a balazos al policía en Filadelfia era también un afroamericano norteamericano. Pero estos son lobos solitarios, donde la diferencia es que a la célula, al lobo, se le deja la elección de la víctima. Te dan una instrucción, ya sea por Facebook o por internet. Tú puedes escoger a cualquiera. Y tú escoges a cualquiera, a cualquiera. Entonces ya, claro, la intención es sembrar el terror, es sembrar esta estructura de intimidación. Que lo han ido logrando. Sí, crear un estado de miedo, pero con razón, ¿no? Pero José, cuando tú dices, tú hablabas de las causas para el Estado Islámico, pero el Estado Islámico tiene territorio, tiene estructura, tiene dirigentes. El Estado Islámico nació Daulah Islamiyah Irak al-Sham, por ejemplo, en árabe. Todas estas cosas, uno de los problemas que confrontamos para entender eso es la inaccesibilidad del árabe, por un lado, ¿no? Pero todos estos términos, Daulah Islamiyah, el Daulah es un pequeño estado, es como un califato. Entonces, cuando para uno no significa nada, pero para una mentalidad islámica es algo que resuena e inmediatamente piensan en términos de siglos. El califato que había en Damasco. Entonces, ese término al final que se traduce por Siria, al-Sham, realmente no es la Siria geográfica que tenemos ahora, sino que es el concepto del Levante, lo que los cruzados franceses llamaron el Levante, que incluye... Pero entonces hay unos teóricos. No, incluye Siria, Líbano y Palestina. Ese es el al-Sham, es la gran Siria. ¿No son descendientes de las 12 tribus de Ismael? Bueno, puede serlo, ¿no? El bíblico. Claro. Sí, la Biblia, esa fue una de las racionalizaciones de Mahoma, es que ellos son descendientes también de Abraham. Correcto. Por el lado de Ismael. Y en la Biblia, el Génesis habla de que a Ismael le serán concedidos grandes imperios y grandes territorios. Pero entonces en este caso no hay lugar a la piedad ni al entendimiento. Ellos continuarían con su predicamento hasta conseguir que el terror universal. Bueno, no, el objetivo es político. El objetivo es una conquista militar y una sumisión, que es lo que significa la palabra Islam, sumisión. Es de someterte, la idea no es exterminar al judío o al cristiano, es que se sometan a la jurisprudencia, a la ley de la Sharia, como hablé. Y que todos tengamos burka. Sí, no es la idea de exterminarlo, porque por cientos de años, por siglos, las comunidades cristianas y judías vivieron dentro del califato islámico. Fueron los cristianos sirios, por ejemplo, los que tradujeron todas las grandes obras de la Grecia clásica
en el periodo que llaman de auge del Islam. Pero entonces el control económico, hay distintas religiones que ven el atesoramiento de riquezas como algo que va en contra del credo. Pero esta gente poseen bienes, utilizan los bienes, construyen, tienen armas, amenazan. Entonces hay que entender el Islam. Las dos. No, hay una idea del botín también porque Mahoma asaltaba caravanas. Entonces es un asunto teológico también. Hay una serie de recompensas y de botín que se logra atacando las sociedades infieles, pero con la idea de redistribuir. Uno de los 5 pilares del Islam, el tercero o el cuarto, es que debes dar limosna al prójimo. Entonces no es solamente para esta acumulación, que no es el caso que uno ve cuando uno ve las monarquías petroleras, acaudalado y excesiva riqueza. No, pero dentro de los postulados del Islam está este asunto de una sociedad más igualitaria. O sea, no solamente el diezmo. No, usan la jizya, sí, le ponen un impuesto. El ISIS, en los territorios que conquista a las comunidades cristianas, le hace un impuesto especial. Se llama jizya en árabe. Si tiene que pagarlo, y lo pagaban también antes, cuando vivían en el Imperio Otomano y en el primer Imperio Islámico. Se nos queda Asia, pero eso será en la próxima cita. Y ustedes, gracias por seguir con Metrópolis.